Buenos días, buenas tardes o buenas noches, doctor, compañeros, personas que estén viendo el presente video. El día de hoy, mi grupo conformado por Ángel Castro, John Ribeiro Mamani y Andrés Zapata Ticona, y quien les habla, Flavio Alejandro Valdés Huarcaya, les hablará sobre los derechos reales y las sucesiones en el derecho internacional privado. Los objetivos del presente trabajo es, como objetivo general, analizar la regulación del Código Civil en materia de derechos reales y sucesiones en el derecho internacional privado. Como objetivos específicos tenemos desarrollar las nociones básicas sobre los derechos reales y sucesiones, desarrollar y analizar lo que dice la doctrina en relación a los derechos reales y sucesiones, desarrollar los criterios que tiene la jurisprudencia en nuestro país, tanto a nivel judicial, a través de las casaciones, como a nivel administrativo, que vendría a ser el caso del tribunal registral. Y como último objetivo específico tenemos hallar algunas deficiencias que pueda tener nuestra norma sustantiva en relación a los derechos reales y sucesiones dentro del derecho internacional privado. El presente trabajo va a pretender estudiar y analizar en qué consisten los derechos reales y las sucesiones dentro del derecho internacional privado, en concreto la regulación que existe en nuestro Código Civil, tanto a nivel jurisprudencial como a nivel normativo. Además, este análisis va a darse de forma crítica, debido a que no solo nos vamos a centrar en la conceptualización y desarrollo de lo que dice la jurisprudencia y la doctrina, sino que también vamos a proponer un análisis en base a la actual normativa que existe. Continuando con la Los derechos explicación, reales. Los como en la derechos primera reales son parte, aquellos desarrollé que un una persona concepto tiene general sobre una cosa, lo que ya una había explicado posición de manera anteriormente directa los derechos e reales, lo que que otorga básicamente el poder de permite a disfrutar una y persona que disponer sea la cosa, físico, siempre que jurídica, no contra contravenga poder de las leyes, en autonomía. otras palabras, los Y derechos reales que se sobre el ejercen derecho sobre un internacional bien, privado, que puede ser una tanto cosa de forma los derechos directa, reales, y su titular es una puede expresión ejercer que tiene control sobre el bien conexiones sin la con más de necesidad un de país, por intermediarios. ejemplo. Por ello, el Bien puede Código ser ubicado Civil en otro peruano país o las transacciones entre las partes regula parte de distintas los derechos reales, nacionalidades, principalmente en el libro puede ser en ese tercero, sentido. donde se trata Entonces de sería manera necesario general determinar en los cuál artículos sería la ley aplicable 897 en este caso, ¿no? Y este es el rol del derecho internacional se privado, encuentra en la propiedad, en el que el Código que Civil permite al titular disponer de una busca cosa, proporcionar usar de seguridad ella y y usarla jurídica dentro de los en los límites casos establecidos por la ley. internacionales. De igual forma, la Nos posición enfocaremos o en este tenencia de un caso bien con en ánimo cómo es que este de derecho señor o establece la dueño, ley pues aplicable también a los los usufructos derechos sobre reales, un bien distinguiendo ajeno, entre hipoteca, bienes derechos corporales reales de e garantía, incorporales. la Por eso, competencia bueno, en el derecho vas a desarrollar lo que privado son los son, bienes corporales. según nuestro ordenamiento jurídico, Bueno, según el artículo regula las 288, relaciones jurídicas que el involucran principio general elementos dice que todos los derechos es reales, decir, aquellas que sobre trascienden los las bienes fronteras tangibles, nacionales. se rigen por la En ley cuanto a la del lugar competencia donde el bien se judicial y el encuentra derecho internacional al privado, momento se de refiere a la este llega a autoridad de los constituirse tribunales el derecho de real. un país para Esto conocer significa que, y sin importar decidir el los origen casos de que las tienen partes una o los conexión actos que realizaron, con más de una la ley nación. aplicable será el Por eso país que donde nuestro Código este, Civil, el bien, la esta competencia regla busca en el evitar ámbito del conflictos derecho internacional internacional y asimismo no se facilita la encuentra expertise explícitamente de los en un derechos mismo texto, patrimoniales. sino que está regulada en Un caso, civil de un igual caso forma sería, tal como y nos otras deja normativas relacionadas. el autor citado, el caso de Los Wentworth derechos y reales. Christie. Los derechos reales son Usted desarrolla aquellos este ejemplo. En que este una caso, persona tiene sobre una cosa, unas obras una de posesión arte manera directa robadas en e Inglaterra inmediata, fueron adquiridas en lo que Italia. otorga Entonces el el poder comprador de disfrutar italiano y alegaba disponer la que cosa, bajo la ley siempre que no italiana contravengan las él leyes, era en el otras único palabras, los legítimo y único derechos reales propietario. Sin que se embargo, ejercen el sobre juez un inglés, bien, basándose en la puede ser ley una cosa de británica, forma directa, determinó y que su el título de titular puede propiedad ejercer italiano no control tenía sobre el validez, bien, sin la o sea necesidad que de intermediarios. había Por ello, el Código una Civil lucha, ¿no? Una peruano, colisión. Y esto resalta de que cómo la ley y la situación regula parte puede de los cambiar derechos de reales, perspectiva, o principalmente sea, en el la libro perspectiva tercero, legal donde sobre se un trata mismo de bien, manera general dependiendo del país en los donde se artículos encuentre. 897 Bueno, y la verdad que 1325 sí entre los guarda derechos reales correlación, más ¿no? En comunes este se ejemplo encuentran la cumple. propiedad, que es el Y derecho real que permite en al el caso titular de disponer los de una derechos cosa, reales corporales, gozar de existen ella reglas y usarla especiales, por dentro de los ejemplo, límites el establecidos bien por de la ley. tránsito. De igual Esta forma, regla la trata de posesión cuando o los tenencia de bienes un están bien en con tránsito, se ánimo consideran que de están señor o situados dueño, en pues su también destino los final y usufructos, la ley derechos sobre aplicable un bien será la de ajeno, ese lugar, la hipoteca, salvo que las derechos partes reales de hayan decidido garantía, otra ley en el la contrato. competencia De igual forma, en el derecho desplazamiento de internacional bienes, privado, si bien un según bien es nuestro movido de un país a otro, ordenamiento los jurídico, derechos constituidos regula bajo las la ley relaciones anterior jurídicas se que mantienen involucran vigentes, pero elementos se extranjeros, limitan a es ser decir, oponibles aquellas que frente a trascienden terceros las fronteras solo si nacionales. cumplen con las En cuanto a disposiciones la del nuevo competencia lugar de judicial situación. en el derecho De internacional igual forma, privado, con la se prescripción, refiere a la la autoridad ley de los aplicable a los tribunales bienes de un país que para cambien de lugar conocer durante el plazo de y su decidir prescripción los será casos el que lugar tienen donde una se conexión con completa más de dicho una plazo. nación.
¿Qué significa esto? Por Que eso si que una nuestro Código Civil, propiedad mueble la o inmueble competencia, es el trasladada, las derecho reglas de la internacional, prescripción se ajustarán no se al encuentra nuevo entorno legal. explícitamente en un mismo texto, sino que está Bienes de regulada en el matrícula, Código según el Procesal Civil de artículo igual forma, y 2092, otras normativas son relacionadas. aquellos sujetos a registro como medios de transporte, Los aviones, derechos reales. barcos, automóviles. Los derechos Siguen la reales ley son del país aquellos donde están que una matriculados, persona dado que tiene el registro sobre un confiere un una estatus posición de de manera derecho directa público e reconocido. inmediata, lo que otorga el poder de disfrutar y disponer la cosa, siempre que no contravenga las leyes. Ahora pasaremos a desarrollar la parte de los bienes incorporales y la propiedad intelectual. Los bienes incorporales lo definen en el artículo 2093, que son bienes sin existencia física, como son los derechos del autor, las marcas, las patentes, o sea, algo que no se puede percibir con nuestro sentido, sino que estos, aunque no se pueden percibir físicamente, presentan el valor y el derecho económico que es importante. Por ello, uno de los casos es que se trata de los propiedad intelectual, ¿no? El derecho de autor y derechos conexos. ¿Qué protegen estos? Protegen obras literarias, artísticas, musicales, arquitectónicas y el software, ¿no? Entre otros. Ahora que últimamente se ha visto, creaciones, aplicaciones. Bueno, a nivel internacional se regulan por convenios, como el Convenio de Ginebra, que establece una protección de 50 años post-mortem del autor. Y la propiedad industrial incluye creaciones como patentes y modelos industriales, signos distintivos, marcas, lemas y signos geográficos. En el Perú, esta área está regulada por el Decreto Legislativo 823, que alinea las normas nacionales con tratados internacionales como el Convenio de París de 1883. Esto aseguraba a que la propiedad industrial esté protegida en múltiples jurisdicciones. Ahora pasamos a la importancia de la propiedad intelectual. Esas protecciones son clave para que los autores y empresarios puedan recibir beneficios económicos por sus creaciones. Entonces, yo, si tengo un cuadro, una obra artística en otro país, estoy en la obligación de yo recibir el reconocimiento o sea, y el pago, ¿no? de mis obras. Además, brinda un equilibrio entre la exclusividad de los derechos y el dominio público, donde las obras eventualmente vuelven accesibles por un bien común. Ahora pasamos a la última parte, que son los contratos internacionales y cuál es la responsabilidad extracontractual. Bueno, los contratos internacionales, en el caso de contratos internacionales, las partes pueden elegir la ley aplicable, ya sea la ley del lugar donde se celebre el contrato o la del objeto del contrato. Sin embargo, para países en desarrollo donde una de las partes podría tener menos poder de negociación, esto no podría causar igualdades entre ambas partes. Entonces, la libertad de elección es valiosa en sí, pero debe balancearse a una protección de intereses nacionales en los contratos. Por ello, básicamente vamos a desarrollar lo que es la responsabilidad extracontractual, y que en estos casos se desarrolla para situaciones de responsabilidad civil fuera de contrato. La ley aplicable sería la ley del país donde se produce el daño. En estos casos de omisión será el lugar donde la persona tenía la aplicación de actuar. Si el daño es previsible en lugar y ocurre efectivamente allí, se aplicará la ley del dicho lugar, garantizando que a la gente no se le puede eludir la responsabilidad. El principio de previsibilidad. Este principio asegura que si una persona realiza una acción que podría causar daño a otro país y este daño es previsible, entonces la ley aplicable sería la del lugar afectado, protegiendo a los perjudicados independientemente a la distancia entre el acto y el lugar del daño. Capítulo 3. Bien, vamos a ver las sucesiones. En este caso, las sucesiones, cuando hablamos sobre sucesiones, guarda una gran similitud a las sucesiones que comúnmente encontramos en el Código Civil, que en este caso básicamente vendrían a ser las sucesiones, ¿no? Que hay un causante, una masa hereditaria y unos sucesores. En este caso, en el marco internacional también es similar, pero hay algunos detalles que determinar. En este caso, el autor Zambrano Copello hace un resumen claro, ¿no? Que indica de que el libro de Derecho Internacional Privado es un puente para que se pueda conectar en el ámbito internacional. ¿Qué quiere decir? De que entendemos que existe unas sucesiones de Código Civil, sin embargo, lo que sirve de suplemento o un camino va a ser el libro décimo, básicamente, ¿no?
¿Qué es lo que pasa cuando se habla sobre sucesiones en términos internacionales? Es que básicamente van a ser las sucesiones y se va a tener que ver la controversia. Si es que esa masa hereditaria, ¿no? Se va a resolver en tribunales peruanos, extranjeros, o cuál va a ser la condición que se va a dar a estos. En el ámbito internacional, básicamente existen tres tipos de regulaciones, o tres supuestos, o tres sistemas que básicamente regulan, ¿no? Eh, el tema de la sucesión internacional. La primera es una pluralidad de sucesiones que básicamente los juristas y básicamente la doctrina también se ha encargado de detallar lo siguiente, ¿no? Es de que esto se va a hacer la ubicación de cada bien. Supongamos, si hay un peruano que fallece pues en Perú, pero tiene bienes en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en distintos países, todos esos países se van a tener que tramitar en el país donde están los bienes, es decir, ¿no? Eh, por cada país. Por eso se llama que es un sistema de pluralidad de sucesiones. Este básicamente es un sistema territorialista que abarca o toma más en cuenta el territorio donde es básicamente está pasando esto, ¿no? Este sistema suele ser costoso, claro, no, pero es lo que se defiende, ya de que los bienes están en la tierra ajena. De igual manera tenemos a otro sistema que es la unidad de sucesión, que básicamente este nos va a indicar que cada bien debe considerarse someterse a una única legislación. Es decir, en el supuesto de aquella persona que tenía bienes en distintos países, es indicado que solamente se someta a una jurisdicción. Es decir, ¿no? Que en estos casos usualmente siempre se pone por medio de que la jurisdicción tiene que ser una sola. Puede ser Argentina, Chile, Brasil, etcétera. Si esa persona tenía bastantes bienes, pero solo debe ser una jurisdicción. Usualmente eso se inclina en la nacionalidad que tenía esta persona. Es decir, si una persona tenía bastantes bienes y era peruana y tenía bastantes bienes en distintos países, la jurisdicción peruana va a ser la ideal para esto. De igual manera tenemos la división sucesoria, que básicamente acá nos dice que es un sistema combinado con los anteriores. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? De que, pues claro, existen distintos bienes, ¿no? Entonces se van a regir, por ejemplo, según la ley. Es decir, por ejemplo, si un bien, ¿no? Si un bien mueble, ¿no? De una persona, ¿no? De un causante, ¿no? Muere. Entonces, en Canadá tenía su casa, en Estados Unidos, en Austria, etcétera. Entonces va a ser según el lugar, es decir, que cada trámite se va a tener que gestionar por separado. O en esos casos también de que indica, te da esa también, esa posibilidad de que sea un solo trámite, por ejemplo, en Perú, y eso también tenga efecto en los distintos países. Uno de los aportes más importantes en el ámbito del derecho internacional privado son los códigos Bustamante y el Tratado de Montevideo, sobre todo su ampliación en 1940, que básicamente acá el Código Bustamante toma la postura de que debe regirse básicamente o en la nacionalidad o en el domicilio del causante, así sea que tenga tierras, tenga propiedades, tenga casas en bastantes lados, ¿no? Pero esto solamente debe regirse bajo la nacionalidad o domicilio. Por el otro lado, también se tiene en cuenta, ¿no? El, el tema pues del Tratado de Montevideo, que básicamente, ¿qué es lo que dice, no? De que en esos casos nos indica lo siguiente, ¿no? De que el Código Bustamante rescata esa idea de que cada bien se debe regir según el país, es decir, regresa a las posturas anteriores. Y acá es donde surge el siguiente conflicto. Acá nace pues básicamente el debate o fracción de la sucesión o unidad de sucesión, que en estos casos básicamente es uno que se rige el país donde está ubicado el bien y otro indica de que básicamente tiene que aplicarse una sola ley del causante. Puede ser por su nacionalidad, territorialidad o básicamente puede ser si supongamos una persona tenía bastantes casos en distintos países, inicie el proceso judicial en un solo país y se surte efectos para todos. Uno indica de que solamente puede darse según el territorio, según del bien donde esté ubicado, y otro nos indica de que solamente debe darse una, no puede darse distintos proyectos simultáneos sobre una sola persona. Finalmente, una de las posturas que adoptó nuestro país, el Perú, es la siguiente, que es la transmisión de bienes inmuebles, que nos dice lo siguiente, ¿no? Que en caso de bienes inmuebles ubicados en el Perú, la ley peruana es la idónea, la reconocida para tramitar. Así sea, por ejemplo, un chileno que tenía una casa en Perú y se muere, entonces la ley o el procedimiento o la legislación idónea, que recoge también nuestro propio Código Civil, va a ser el Perú. Sus sucesores no van a tener que venir hasta los tribunales o básicamente hacer las gestiones legislativas necesarias en el Perú para poder ser herederos, ¿no?
Esto es lo que mayormente el Perú apuesta por ello, ¿no? De igual manera, se pone el ejemplo de ciudadano francés que tenía bastantes propiedades en Perú, pero fallece en Francia. Aún su herencia podría, para algunos bienes quizá, ¿no? Pueda valorarse de que, claro, ¿no? Cada receta pueda tramitarse en temas francés, pero cuando se habla sobre inmuebles, los propios tratados, la legislación peruana ha avanzado bastante respecto a eso. Y en temas de inmuebles sí es necesario de que sea en Perú, ya que si se inicia un proceso homologado, un homólogo de Poder Judicial, igual esto no se va a valorar porque netamente, usualmente se valora de que sea acá en caso de inmuebles. Habiendo ya podido haber repasado lo que vendrían a ser los derechos reales y las sucesiones dentro de nuestro sistema jurídico en relación al derecho internacional privado, podemos ya pasar a desarrollar la casuística que se ha dado en nuestro país. ¿Qué casos han dado en nuestro país? Y esto cómo lo podemos observar a través de la jurisprudencia. Puntualmente hemos destacado tres jurisprudencias, tres casos. El primero a nivel del Poder Judicial mediante una casación, de la casación exactamente 1075-2015 Lima, y luego a través de resoluciones del Tribunal Registral. Como primer punto, tenemos la casación número 1075-2015 Lima, en la cual un demandante que vendría a ser cuyo nombre vendría a ser José Alejandro Ortiz Calderón, va a interponer una demanda de declaración de bien propio respecto al inmueble ubicado en Tomás Marzano número 1553, departamento número 412 del distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima. Y esto lo va a realizar esta demanda en contra de Nancy Iris Cajat Ponce. El caso surte en que el demandante y la demandada contrajeron matrimonio en el año 2015 y posteriormente, el mismo año, unos 5 meses después aproximadamente, se divorciaron. Este divorcio fue dado mediante una resolución y la demandada posteriormente, cuando luego del divorcio, el demandado luego del divorcio contrajo, mejor dicho, adquirió un bien, la demandada se anotó como su cónyuge para efectos de que ella también sea declarada posesionaria, cuando en realidad, mejor dicho, propietaria, cuando en realidad ella ya no debería ser su cónyuge debido a que ellos tuvieron un divorcio, lo cual se dio mediante, fue firme declarado el divorcio mediante una resolución en el año 2000. Entonces ella actuó de mala fe al anotarse debido a que todavía no se había dado la homologación de esa sentencia en nuestro territorio. Sin embargo, la Corte Suprema señaló que el exequatur solo va a ser un reconocimiento u homologación, ya que no va a darle la fuerza o va a recién desplegar los efectos dentro del territorio nacional, porque estos efectos ya corren desde la promoción de la sentencia que se dio en el país extranjero. Entonces, lo único que va a hacer es una homologación al sistema jurídico peruano, por lo cual el inmueble adquirido que ha sido posterior a la sentencia que se dio en el caso en concreto va a constituir solo un bien propio de del demandante y no de la demandada. Como segundas jurisprudencias tenemos primero a la resolución número 209-2014 SUNAR, en la cual el Tribunal Registral va a tomar en cuenta principalmente lo que señala el Código Civil en el artículo 2049, el cual va a señalar que en virtud de lo expuesto podemos encontrar que si bien en España el cónyuge no va a tener la calidad de heredero forzoso, porque esta jurisprudencia del Tribunal Registral peruano es en relación a los derechos de sucesiones, debido a que en un caso en puntual, el testamento que se da se realiza en España. Entonces, hay ciertas contradicciones entre la ley española con la peruana al momento de la inscripción. Es por ese motivo que el Tribunal Registral, ante el rechazo del registrador público, lo que va a realizar es revocar la decisión del registrador de primera instancia y va a solicitar que se inscriba efectivamente el testamento, debido a que si bien hay una contradicción, esta no involucraría algún tema que afecta al orden público. Luego tenemos la resolución
2714-2015 SUNAR, en la cual unas personas deseaban inscribir em, una compraventa. Sin embargo, esta compraventa fue rechazada debido a que, presuntamente el registrador señalaba de que no se había autorizado mediante este, la autorización del funcionario diplomático, el cual iba a dar fe de ese acto para su debida inscripción en el Perú, eh, que no se había autorizado a la persona que estaba solicitando, rogando para que se pueda inscribir este acto. Para lo cual el tribunal registral lo que va a señalar es lo que dice el artículo 2094 del Código Civil, que señala que la forma de los actos jurídicos y de los instrumentos se rige por la ley del lugar en que se otorgan y por la ley que regula la relación jurídica objeto del acto cuando los instrumentos son otorgados ante funcionarios diplomáticos o consulares del Perú. Se observarán las solemnidades establecidas por la ley peruana, es decir, de que estos sean autorizados y legalizados, ¿no? Donde un servidor diplomático dé la fe del notario de que se está realizando este acto, ¿no? Al final, el tribunal registral señaló que en el caso en concreto, la persona que entregó el título para su registro era una persona que no se encontraba autorizada por el funcionario consular, por lo cual confirmaron la decisión del registrador de primera instancia y se ordenó subsanar la observación. Bien. Doctor, compañero, ahora pasaremos a hablar respecto a las limitaciones en la regulación de los derechos reales, que los que nos vamos a basar tanto en conflicto de leyes, en reconocimiento y ejecución, y en diferencias en la conceptualización de los derechos reales. Como conflicto de leyes tenemos que justamente se toca una amplia diversidad en las legislaciones nacionales, lo cual le va a provocar conflictos. A su vez, va a crear incertidumbre jurídica en cuanto a qué ley aplicar, por lo que tenemos de que un mismo bien puede estar sujeto a diferentes leyes dependiendo de su jurisdicción. Ahora bien, respecto al reconocimiento y ejecución, O'Sullivan y Hilliard han indicado de que la falta de armonización entre los sistemas jurídicos dificulta la ejecución de estos, y es que el no reconocer un derecho real en otro país limita la capacidad del propietario para poder hacer valer sus derechos internacionalmente. Y por último, las diferencias en la conceptualización, de que, como ya se ha visto, cada legislación interna tiene una acepción diferente, por lo que no es lo mismo decir A en Perú que es lo mismo decir A en Chile, por ponerlo. Bien, ahora, respecto a las deficiencias en la normativa y las sucesiones, la incompatibilidad de leyes es tratada por Booth, quien ha indicado de que esta es una fuente de conflictos constantes, puesto que aquí no se ve un sistema común el cual se aplique o se tenga la certeza de poder llevar un proceso internacionalmente, por lo que justamente la falta de este sistema, el no encontrar una regulación externa, hace que tú no puedas aplicar la ley de tu país, de tu jurisdicción, sino de que tengas que aplicar la ley externa si es que, digamos, en algún caso yo tuviese una propiedad en Estados Unidos, ¿no? Ahora, la falta de armonización justamente va de la mano con la incompatibilidad de las leyes, ¿no? El no tener un sistema único o universal en el cual se traten todos los temas necesarios, o por lo menos de una manera básica, y el reconocimiento de derechos sucesorios, de que justamente no todos los derechos son reconocidos internacionalmente. En Perú puedes tener 10 derechos sucesorios o como heredero, mientras que en otra jurisdicción puedes tener los mismos o directamente puedes tener menos. Y ahora, respecto a los desafíos en la aplicación de leyes internacionales, aquí viene el problema se centra en la voluntad política. ¿De qué manera? De que los países van a velar más por su interés personal que por el interés colectivo. Y es que en cierta parte tienen razón, puesto que si tú acatas una norma internacional la cual contraviene tu norma, te estás contradiciendo, obviamente, ¿no? Va a generar conflictos legales internamente y externamente. Después, la diversidad cultural en general. No es lo mismo hablar en todos los países, ¿no? La cultura
y cómo es que el sistema legal se ha acomodado a esta por medio de la costumbre, es un complica la creación de un sistema legal. Y bueno, los procedimientos de reconocimiento de que justamente van a variar dependiendo de los países, ¿no? Tanto que varían, implica el derecho a ser patrocinado también, ¿no? Lo cual viene elevando costos y si es que fuese el caso, también va a generar la desconfianza dentro del sistema legal internacional. Como primera conclusión tenemos que el derecho internacional privado y el Código Civil establecen normas claras para determinar la ley aplicable en los casos de derechos reales y las relaciones jurídicas internacionales. Estas normas nos ayudan y adaptan a la naturaleza del bien o el acto involucrado, ya sean bienes corporales o incorporales. Puede ser de igual forma la propiedad intelectual o contratos internacionales. En conjunto, buscan garantizar la coherencia y la seguridad jurídica en situaciones donde intervienen múltiples jurisdicciones, protegiendo tanto los derechos individuales como los intereses del Estado y facilitando la armonía en las relaciones internacionales. En este caso, como hemos venido desarrollando a lo largo de esta investigación o en ese trabajo, este ensayo jurídico, tenemos en cuenta de que, claro, se ha desarrollado de que el derecho internacional privado en el tema de derechos reales y sucesiones ha tenido una amplitud, desde el Tratado de Montevideo, el Código Bustamante y etcétera. No obstante, tomamos en cuenta que, claro, el Código Civil nos señala algunos supuestos de sucesiones, algunos supuestos de los derechos reales en caso internacional, en concordancia a los libros propios que tiene el Código Civil. No obstante, es importante señalar de que en estos casos muchas veces, en algunos supuestos, cuando ya pasa un marco internacional, no hay unos supuestos, o en algunos supuestos, mejor dicho, no hay una especificación concreta. Es ahí el problema. Es decir, de que nos sirve como base, nos sirve como principio, como punto de partida, pero al momento de tratar, ¿no?, de que se encaje en un punto internacional, es ahí el problema. Es decir, de que el derecho civil, el derecho, en nuestro código responde a las necesidades internacionales, pero no siempre es eso. En algunos supuestos no sabe cómo responder. Como tercera conclusión tenemos que la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Registral de la SUNARP en distintos tipos de jurisprudencia y de casos han mantenido la interpretación literal de los artículos 2094 y 2095 del Código Civil en relación a la aplicación de los actos jurídicos en el derecho internacional público. Esto básicamente en aplicación de las controversias sucedidas en la realidad. El Tribunal Registral peruano aplica la normativa contenida en el Código Civil de forma conjunta con los reglamentos internos que tiene la SUNARP. Como conclusión tenemos que las limitaciones y deficiencias en el derecho internacional privado son obstáculos significativos para la protección de derechos y la eficacia de las normas internacionales, así como la regulación de los derechos reales que enfrenta conflicto de leyes y la falta de coherencia, generando incertidumbre, la cual va a desintensivar la inversión y compromete la seguridad jurídica. Respecto a las sucesiones, la incompatibilidad de las leyes y la falta de armonización complican la planificación patrimonial, creando así tensión familiar, litigios y procesos por los conflictos. La efectividad del derecho internacional también se ve afectada por la voluntad política de los estados y la diversidad cultural y legal, lo cual va a generar un entorno jurídico incierto que va a terminar obstaculizando la cooperación internacional. Estos desafíos subrayan la necesidad de un enfoque más cohesivo y colaborativo para abordar las cuestiones del derecho internacional, promoviendo un marco más estable y confiable.